Esta mañana vamos a seguir adelante con el estudio de Marcos. Nos toca la sección del capítulo 14, de la sección del 26 al 52, ¿vale? Espero que ya en algún momento si no ha sido esta mañana, un momento cercano, hayáis podido leer el Evangelio de Marcos, porque llevamos ya muchos domingos hablando sobre él y creo que es importante llevar esa lectura, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Le voy a pedir a Alba, por favor, que dé gracias por este tiempo y que el Señor nos ayude a escuchar. Ponte aquí, no pasa nada, no hay problema. Buenos días, hermanos. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que nos das. Bendice esta reunión, bendice a Antonio y danos mucha sabiduría y entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, gracias, Alba. Esta mañana me gustaría recordaros dos ejemplos de dos mujeres. Hay muchísimos ejemplos del tema que vamos a tratar, pero quiero traeros a consideración a dos mujeres, ¿vale? Dos mujeres que tomaron decisiones que marcaron la historia. Una mujer es la reina Esther. Casi todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Recordáis la historia? ¿A qué decisión se enfrentó esta mujer? ¿Lo recordáis? ¿A qué decisión? Muy bien. Había una conspiración, ¿verdad? Te voy a dar un premio por ser valiente. Hay una conspiración, ¿verdad? La conspiración de Amán. Y bueno, también estaba la amenaza del decreto del rey, bueno, el rey Asuero, que ponía en peligro al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hizo esta mujer? Habló con el rey. ¿Y sabéis lo que eso significaba? Que podría, ¿verdad? Como el rey dijera, esto no es así, no te he llamado, la petición no me gusta, se acabó los privilegios, aunque fuera la reina, ¿vale? Pero es verdad, conocemos la historia, tuvo sus luchas, tuvo la ayuda de Mardoqueo, recordamos de qué manera pues dijo al pueblo que todo el mundo esté orando y ayunando por mí, que yo me voy a presentar al rey. Pero toma la decisión, y cuando toma esa decisión de acercarse al rey, aún por riesgo de perder su vida, fijaos lo que provoca esa decisión. La bendición de Dios para el pueblo judío, ¿verdad? Para su pueblo, y la ejecución de Amán, el enemigo del pueblo de Dios, ¿verdad? Tremendo, una decisión que marca historia, ¿no? Pero hay otra mujer que marcó historia en un momento concreto, Rose Park. ¿Conocéis la historia de esta mujer? Sí, algunos sí. Miriam, ¿qué pasó con esta mujer? Uh-huh. Pues en esa situación de conflicto, de segregación en Estados Unidos, cuando había prohibición, para ti, no para Pedro, cuando estaba prohibido que una persona de color negro pudiera sentarse en sitios concretos en el autobús, tenían que sentarse a la parte de atrás y ceder, siempre ceder el asiento a una persona blanca. Y esta mujer decidió en un momento concreto de decir, basta ya, no voy a ceder mi asiento a la solicitud de un hombre blanco. ¿Sabéis qué pasó? Fue arrestada, ¿vale? Fue juzgada y fue condenada. Pero esa decisión que tomó en ese momento fue clave para desencadenar el movimiento
por los derechos civiles en Estados Unidos, en 1955, creo recordar. Una decisión tremenda. Sabía que podía ser juzgada, sabía que iba a ser juzgada, la ley. Había una ley que ellos no podían sentarse donde se había sentado y tenía que ceder su asiento a cualquier persona blanca que lo solicitara, ¿no? Decisiones que marcan historia, ¿verdad? Decisiones que inclinan la balanza de un lado o al otro. Decisiones que nos encontramos constantemente en nuestra vida, ¿no? Decisiones. Y nosotros también estamos constantemente tomando decisiones a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Decisiones que a veces las tomamos de forma inconsciente, ¿no? Otras veces las tomamos pues muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Hay algunas decisiones que son intrascendentes, ¿verdad? ¿Qué me pongo en esta mañana? Bueno, para algunos a lo mejor no es intrascendente qué me pongo esta mañana, ¿no? A ver si voy más guapo o menos guapo, ¿no? Pero hay otras decisiones mucho más importantes, ¿no? Y fundamentales, como por ejemplo, con quién me voy a casar o si me voy a casar o no, o qué estudios voy a realizar, o que en el momento de tomar la decisión de comprar o no comprar una casa o un piso, ¿verdad? Decisiones constantemente, ¿no? Decisiones que también traen sus consecuencias en nuestra vida. A veces hay consecuencias insignificantes, ¿no?, de las decisiones que nosotros tomamos. Otras veces hay consecuencias muy importantes. Y no solo consecuencias importantes para nuestra vida, sino también para las personas que están a nuestro alrededor, porque nuestras decisiones también afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Incluso decisiones que marcan historia y que quedan para la posteridad, incluso como una de las decisiones que vamos a ver en esta mañana, llega hasta nuestros días y hasta la eternidad, como fue la decisión que tomó Jesús de enfrentar el camino que tenía por delante, ¿no? Y esta sección que tenemos hoy, que nos toca hoy, creo que nos habla fundamentalmente de decisiones importantes en la vida, decisiones que marcan historia, decisiones que depende las que tomemos, pues nos van a inclinar la balanza de un lado o al otro, ¿no? Decisiones que tienen sus consecuencias no solo para los protagonistas, sino también para las personas que están alrededor. Y decisiones que en definitiva, ya sean buenas y aprendamos ya sean malas y aprendamos de sus errores, como buenas, ¿vale?, y virtuosas y aprendamos de sus aciertos. Y son decisiones que nos van a ayudar a nosotros a comprender de qué manera tenemos que afrontar nuestras decisiones diarias, ya sean más importantes o menos importantes. Por lo tanto, vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 52. Ana, por favor. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos. Y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que, si era posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes?
¿no pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado, inmediatamente se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como un ladrón? Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven que le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Muy bien, gracias. ¿Recordáis dónde lo dejamos el domingo pasado, verdad? Estaban disfrutando de una cena, estaban gozosos y recordando no solo las maravillas del pasado, sino también las promesas del futuro. Y estaban alabando a Dios y estaban gozando de esas promesas que les estaba dando. Y en medio de esa situación llega el momento de salir. Y llega el momento de salir y nos dice que salen al Monte de los Olivos. Y ya me puedo imaginar ese momento en el cual Jesús va caminando al Monte de los Olivos. Un momento en el cual él ya sabía que debía tomar una decisión trascendental, una decisión importante, una decisión que no era fácil para él. ¿Seguir adelante y llegar hasta la cruz? ¿O decir no? Ya veremos. Pero una decisión fundamental. Y en medio de esa situación, Marcos nos muestra diferentes protagonistas que toman también decisiones que marcan historia, decisiones que le afectan de una manera especial, como a Judas, o que tienen sus consecuencias, como Pedro y los apóstoles, o que también implica un sacrificio grande, como la de Jesús. Pero vamos a ver qué nos está marcando, porque lo primero que Marcos nos dice es que tenemos malos aliados para tomar buenas decisiones. Y los dos ejemplos que nos presenta Marcos en primer momento, el ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro y de los apóstoles, nos muestran de qué manera también podemos aprender de los errores de otros para no cometer los mismos errores. Y vemos cómo las perspectivas de Judas le juegan una mala pasada y no le permiten tomar una decisión adecuada. Hay un refrán español que dice: ¿para qué queremos tener enemigos teniendo estos amigos? No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Seguro que algunos de mi boca sí, ¿verdad? Pero esto se cumple en Judas. ¿Para qué queremos tener enemigos teniendo un amigo como Judas? Tremendo, ¿verdad? Lo que comete este hombre, ¿no? A lo largo de su relación y de su vida con Jesús, va forjando y premeditando una decisión que en este momento llega a su culmen, una decisión de entregar a Jesús. Y no se define muy bien si esa decisión fue dirigida por la codicia, ¿no? Por ese afán que tenía de tener más, como nos dice Mateo en el capítulo 26, versículos 14 y 15, dice que Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué estáis dispuestos a darme
para que yo os lo entregue. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. ¿Qué estáis dispuestos? Uf, qué duro, ¿verdad? Vender a una persona por 30 piezas de plata, ¿no? Pero ahí estaba su codicia. O a lo mejor ahí influyó su ambición, ¿no? Como lo destaca Juan en el capítulo 12, versículo 6. Dice, era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella, siempre buscando el provecho para sacar tajada de todo lo que estaba a su alrededor, de todas las circunstancias, ¿no? Buscaba siempre satisfacer sus propios intereses y no le importaba si tenía que robar o tenía que hacer cualquier otra cosa, ¿no? O era una decepción. Cuando se acercó a Jesús para entregarle, fijaos lo que dice en el versículo 45, Rabí, y lo besó. Posiblemente Judas estuviera pensando, ¿qué lugar voy a ocupar yo cuando Jesús instituya su reino, como nos está diciendo? ¿Voy a ser el tesorero? ¿Voy a poder disfrutar de toda la grandeza y de toda la riqueza? ¿Voy a estar a su lado administrando y dirigiendo las cosas? ¿Vale? Pero esas eran sus inquietudes, sus propósitos. Pero no le gustaba el Jesús que estaba viendo. No le gustaba un Jesús derrotado. No le gustaba un Jesús que no manifestase que era el Mesías, que venía con poder, que iba a derrotar a los romanos, que iba a poner al pueblo judío en el lugar que le correspondía, con la hegemonía que le correspondía, y iba a instituir ese reino, iba a tener poder. Él no quería un amigo que no tuviera poder. Él no quería ese Jesús. Ese Jesús parece ser que no era el Mesías esperado, que tanto se había proclamado en el Antiguo Testamento, que de qué manera constantemente había mostrado maravillas y ahora resulta que no era él. Posiblemente cuando llegara ese momento, ¿no?, tomara la determinación de decir, Rabí, eres simplemente un maestro, pero no eres el Mesías que yo esperaba. No eres el que ibas a cumplir mis sueños y el que me iba a ayudar a tener ese poder. Ni la codicia, ni la ambición, ni la decepción son buenos consejeros para tomar buenas decisiones, hermanos. Sin embargo, en medio de toda esta situación, vemos de qué manera Dios no está detrás de Judas con un garrote para decir, Judas, estás equivocado. Esa decisión que vas a tomar es incorrecta. Igual que tampoco está detrás de nosotros cuando nos equivocamos en nuestras decisiones. Y aquí se manifiesta un principio fundamental en medio de la vida del creyente y de las decisiones que tomamos. Somos libres, libres para hacer y deshacer conforme a nosotros nos dé la gana. Para tomar las decisiones que queramos en los momentos que queramos. Para inclinar nuestra balanza a un lado o hacia otro, incluso para perjudicar a las personas que están a nuestro alrededor. Y fijaos de qué manera, en el capítulo 9 de Marcos, en ese momento en el cual Jesús está anunciando que iba camino del Calvario, le dice a sus discípulos, en el versículo 31, el Hijo del Hombre será entregado. Y algunos ven en estas palabras la idea de que Jesús se está refiriendo también a Judas. Judas, vas a tomar una decisión. Es como que le está diciendo, todavía hay momento de cambio. Todavía hay situación para que no des ese paso, para que no tomes esa decisión, para que aciertes en tu decisión. Todavía puedes cambiar. Pero sin embargo, Judas, cada circunstancia que iba viviendo, le confirmaba más en que no era ese Jesús que él quería. ¿Cómo tomamos nosotros nuestras decisiones? ¿De qué manera nosotros pensamos y utilizamos la libertad que Dios nos ha dado? ¿Nos dejamos llevar por los sentimientos, por la codicia, la ambición, por las perspectivas que tengamos, las decepciones que tengamos? ¿O nos dejamos llevar por la palabra de Dios? Porque tenemos que saber una cosa,
que las decisiones que tomemos son decisiones que tomamos en libre albedrío. Dios nos invita a tomar buenas decisiones, pero no nos obliga a que sigamos sus palabras y sus decisiones, su plan, su objetivo. Nos deja libres. Pero esa libertad que nosotros tenemos nos tiene que llevar a comprender que tenemos responsabilidad a la hora de tomar nuestras decisiones. Y que las decisiones que tomemos, ya sean buenas o sean malas, tienen sus consecuencias, buenas o malas. Y que cada uno de nosotros vamos a sufrir esas consecuencias conforme a la libertad que tenemos. Por lo tanto, cuidado, no nos dejemos llevar por esos aliados malos que no nos invitan a tomar buenas decisiones. Pero Marcos nos habla también del desconcierto que tenía Pedro. ¿Cómo reaccionaríais esta mañana si Jesús nos dijera, todos vosotros os apartaréis de mí? ¿Qué responderías tú? Que no. Mira, te voy a dar un premio, ¿vale? Para que cuando llegue el momento sigas diciendo que no. ¿Qué responderías? No, Señor, te has equivocado. Yo no soy así. Bueno, eso es lo que dijo Pedro, ¿no? Yo nunca, jamás, jamás en la vida. El versículo 29, estamos siempre en el capítulo 14, ¿vale? Versículo 29, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Aunque tenga que morir contigo, no te dejaré. Tremendo. Y eso lo diríamos todos, ¿verdad, Luis? ¿A que sí? No vamos a dejar nunca al Señor. Pero resulta que no solo lo dice Pedro, también los demás apóstoles, en el versículo 31, al final del 31, dicen, y todos decían también lo mismo que Pedro, no te vamos a dejar, no vamos a seguir por ese camino. No, no, nosotros vamos a seguir adelante. Y es que, efectivamente, los apóstoles habían visto los milagros, la forma que Jesús tenía de obrar, de qué manera se estaban cumpliendo las profecías, de qué manera estaba obrando en medio de las circunstancias, de las situaciones difíciles, de los momentos en los cuales estaban en presión cuando venían los romanos, ¡paf! De manera milagrosa se escapaban, incluso cuando había que pagar impuestos. Entonces, vete, pesca un pez y paga los impuestos por ti y por mí. Es maravilloso. Pero maravilloso. Los apóstoles tenían el síndrome de... ¿Cómo se llamaba este hombre? Este hombre que lo arreglaba todo. ¿Alguien lo recuerda, la película? ¿Eh? MacGyver, sí, señor. Este te lo doy para ti. Tenían el síndrome de MacGyver. ¿Cómo se nota la edad, eh? Los jóvenes no sabían ni habían visto esa serie, ¿no? Lo arregla todo. Lo arregla todo. Y los apóstoles tenían esa visión. Jesús arregla todos nuestros problemas, arregla en todas nuestras situaciones, arregla todo en nuestra vida, lo arregla todo. Por lo tanto, hombre, ahora también lo va a arreglar todo. Y ellos pensaban, no, nosotros no lo vamos a dejar, ¿no? Y bueno, ya veremos la próxima semana de qué manera sucede esa negación de Pedro, pero dejadme que os hable de algunos principios importantes que debemos destacar con relación a la decisión de Pedro. Y podríamos pensar que Pedro era un cobarde. Hombre, delante de Jesús, yo nunca te voy a dejar. Y luego cuando vienen los momentos difíciles, ¡paf!, se escapa y se larga. Y decimos, un cobarde total. Pero ¿os habéis pensado la iniciativa que tuvo en un momento concreto cuando saca su espada? Me parece que de cobardía no tiene nada. Y de miedo y de temor a morir, tampoco, ¿eh? Y aquí Marcos no identifica quién era, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos 10 y 11, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
La sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, acaso no la he de beber? ¡Fua! Es que Pedro iba de huello. Pensar que estaban de noche, una situación difícil, ¿vale? Para atizar a uno con la espada cuando no se ve bien, porque no le pilla la cabeza, pero si le pilla la cabeza le mata. Ahora, el siervo se movería un poco y le corta la oreja, pero él iba a matar a la persona, tenía esa iniciativa. Por lo tanto, una persona que saca su espada para pelear, de cobardía no tiene absolutamente nada y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias. Ya sabéis que cuando hay una lucha y el que se mete sabe que puede ganar o sabe que puede perder. Y Pedro le vemos ahí, consciente de lo que está haciendo. Pero, ¿qué estaba pasando entonces a su alrededor? Fijaos de qué manera los vemos en ese momento concreto, cuando están con Jesús, lo vemos dormidos. No estaban entendiendo la realidad de la lucha que Jesús estaba teniendo. Habían tenido una buena cena, habían pasado una situación maravillosa, llena de emociones, y se duermen. Lo lógico, ¿verdad? Pero se duermen porque no están preocupados. Porque cuando tienes una preocupación, ¿vale? Muchas veces no te deja dormir esa preocupación, ¿verdad? Te despiertas 50.000 veces entre la noche. Pero estaban ajenos a lo que realmente se estaba viviendo. Entonces, vemos ahí que no eran conscientes. Pero también Juan en su Evangelio, en el capítulo 18, versículo 8, destaca algo importante que Jesús hace en ese momento. Cuando le van a arrestar, dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y ahí parece como si fuera un salvoconducto, ¿verdad? Conducto. Uf, ¿me queréis a mí? Vale, cogerme a mí, pero dejar a estos. Y ahí hay desconcierto en ellos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ese Jesús que nosotros estábamos viendo? ¿Dónde está ese Jesús que hace maravillas? ¿Dónde está ese Jesús que hace milagros? Y no te digo nada, las palabras que leíamos antes en Juan 18, 11, ¿no? Cuando dice que la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Constantemente vemos de qué manera les estaba diciendo hacia dónde iban. Y no lo querían entender, no querían comprenderlo. Y ahora mismo llega ese momento y dicen, ¿qué está pasando aquí? No puede ser. Y no te digo nada. Cuando dice en Mateo 26, 53, ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Y ya me imagino a los discípulos, a los apóstoles. Pues hazlo. Hazlo. Queremos ver tu poder. Hazlo ya. Que vengan esos ángeles. Pero hay incomprensión. No estaban entendiendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Hay dudas. ¿Será este? ¿Estaremos en el camino equivocado? ¿Será este el Mesías o llevamos 3 años con él, viendo las maravillas que hace? A lo mejor tenemos que esperar a otro, ¿no? Hay confusión. Unas veces se porta de una manera, otras veces se porta de otra, ¿no? Hay pánico. ¿Y ahora qué? Le arrestan y ¿ahora qué de nosotros? ¿Ahora qué? Que yo he dejado todo mi trabajo, mi familia, he dejado hasta mi vida por seguirte a ti. ¿Y ahora qué está pasando? Hay incertidumbre, ¿verdad? Pero sobre todo tristeza. Y en medio de todos estos sentimientos, es normal, ¿verdad? Es normal que digan, vámonos, vámonos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado así? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dejado llevar por eso? Por las dudas, las tristezas, incomprensiones de Dios. Es que Dios, en medio de las circunstancias que estoy viviendo, pero no sabes lo que estoy pasando. No sabes por dónde me estás diciendo que yo camine. A veces queremos enseñarle a Dios, ¿verdad? Porque nos cuesta.
nos cuesta entender su camino, nos cuesta comprender sus situaciones, nos cuesta entender su plan, ¿verdad? Y ahí vemos cómo este grupo de seguidores, pues la duda y la incertidumbre llenan su corazón. Y en medio de esa situación salen corriendo. Y yo creo que no porque duden, no porque renieguen de Jesús, sino porque están descolocados. Están descolocados y no saben hacia dónde dirigir su futuro, ¿no? Pero menos mal que Marcos nos habla de alguien que tiene la cabeza bien ordenada, ¿verdad? Nos habla de alguien que se enfrenta a una situación difícil, pero sabe cómo enfrentarse en esas situaciones. Ahora, ¿os habéis preguntado alguna vez qué hubiera pasado si Jesús hubiera tomado la decisión de decir, no voy a la cruz? ¿Lo podría hacer? ¿Lo podría haber hecho? Sí, lo podría haber hecho. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho no? Estaríamos ahora en un club social, aquí celebrando no sé qué, ¿verdad? De cachondeo, haciendo una barbacoa o una cata de vino, yo qué sé, cualquier cosa. Un club social, ¿verdad? Uf. Fijaros que en este momento en el cual Jesús tiene que tomar una decisión tan importante y tan crucial, a mí me anima ver la realidad de lo que es Jesús. Por un lado, en todos estos momentos se nos manifiesta la realidad de que es el Dios verdadero, que es el Dios todopoderoso, que es el Señor creador de todas las cosas. Y vemos de qué manera nos va mostrando, todos vosotros os vais a apartar. Uf, pero Pedro, ten cuidado, eres muy valiente, pero me vas a negar. Y sabía perfectamente lo que iba a pasar, ¿no? Y después, esto es maravilloso, ¿no? En el versículo 28, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Uf, esto no son palabras de un hombre, esto es palabra de Dios, que sabía perfectamente lo que venía después y lo que iba a pasar, como el Dios todopoderoso, ¿vale? Y cuando nos dicen que toca la oreja de ese siervo y es sanado, con poder, con autoridad. Yo soy. Y cuando dice yo soy, nos dice en Lucas, retrocedieron y cayeron aquellos que iban a apresarle. Siempre Jesús marca autoridad como Dios que es. No era cualquier cosa. Y constantemente nos está recordando, ¿no?, que se cumplen las Escrituras, conforme está escrito. Yo soy el Mesías prometido. Yo soy el que estáis esperando. Yo soy el que cumple no solo las promesas del Antiguo Testamento, sino también la ley. Yo soy realmente. Pero no solo es ese Dios todopoderoso, sino que también es un verdadero hombre. Y como verdadero hombre en esta situación en la cual se enfrenta, hay que tomar una decisión y está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a la muerte? ¿Por qué tengo que pasar por este camino? ¿Por qué tengo que llevar esta cruz? ¿Por qué tenemos que buscar una solución tan drástica para el perdón de los pecados? ¿Por qué? ¿Por qué yo, el Hijo? Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y realmente ese sufrimiento que está teniendo Jesús antes de tomar la decisión es un sufrimiento real. No está haciendo una película, no es una obra de teatro el que él diga que es un ser humano, un hombre en toda su totalidad. No, es una realidad. Y el sufrimiento es real, y la duda es real, y la decisión es real. Y sabía a lo que se enfrentaba, como luego nos dice Pablo en 2 de Corintios, ¿no?, que implicaba el que fuera hecho pecado.
El que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros. Y eso implicaba que tenía que pasar un trago tremendo, un trago en el cual no solo tenía que tomar la decisión de venir a esta tierra, no solo tenía que tomar la decisión de hacer esas manifestaciones de poder como el Mesías, sino que tenía que tomar la decisión más grande de ir a la cruz y morir en una cruz. Pero morir con todo lo que eso implica, incluso con la separación del Padre por causa de nuestro pecado. Porque ahí, toda la ira de Dios se está cargando. Ahí toda la culpa que tú y yo teníamos se está cargando. Ahí es donde se está cumpliendo el plan de Dios. Ahí hay sufrimiento. Nosotros creo que no nos lo podemos imaginar, ese sufrimiento que tuvo que pasar en ese momento. Pero qué maravilloso en esta situación poder ver todo lo que nos dice el libro de Hebreos, sobre todo en el capítulo 5, que os invito a que lo repaséis, para que os deis cuenta de qué manera, antes de ir a la cruz, Jesús tuvo que afrontar una decisión difícil. Una decisión que dijo adelante, pero que le costó como hombre. Y esto me anima que un hombre pueda llegar a tomar una buena decisión. Una mujer siempre toma una buena decisión, pero un hombre que tome una buena decisión, ¡fua! En Jesús sí. Como ser humano toma una buena decisión, como un hombre íntegro y piadoso, toma la decisión adecuada. Y eso me anima a mí para seguir adelante, aún en medio de los errores y las luchas y las dificultades, porque también podemos decir, no políticamente, pero sí se puede. Sí se pueden tomar buenas decisiones con nuestras debilidades, con nuestros problemas y con nuestras luchas. Y Jesús nos dejó un ejemplo. Sí se puede. Pero fijaros que para pasar esa situación, vemos que Jesús busca la compañía de sus amigos. Y ahí le vemos en el versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida. Comparte con sus amigos, ¿verdad? Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Y esta práctica de buscar a sus amigos constantemente la vemos en la vida de Jesús. Y si repasamos el Evangelio de Juan, vemos cómo iba constantemente a la casa de Betania, a la casa de sus 3 amigos, cuando había problemas, cuando había luchas, cuando había escapadas, cuando había situaciones de descanso, iba ahí. Y ahí encontraba lo que realmente como ser humano, como hombre, necesitaba, ¿no? Y en varias ocasiones le vemos disfrutando de la compañía de sus amigos. Y aquí es fundamental, aunque a veces los amigos se queden dormidos, pero la idea que transmite Jesús de rodearse de los amigos como ser humano nos ayuda a entender que qué bueno es tener amigos a nuestro lado. Verdaderos amigos, cuidado, no aquel que es un cantamañana que nos calienta la oreja. Amigos que conocen la palabra de Dios, que son maduros, que nos van a dar un consejo, no el consejo que nosotros queremos escuchar, sino el consejo que necesitamos para tomar buenas decisiones, que van a estar ahí con nosotros, que nos van a abrazar y sobre todo algo muy importante y fundamental, que saben callar, saben estar callados. Porque hay momentos en los cuales no necesitamos nada, solo que alguien esté a nuestro lado, callado, que nos entienda, que nos comprenda, que realmente respete nuestra libertad, que guarde nuestro secreto, ¿verdad? Por mucho que sea, que esté a nuestro lado, tendiendo esa mano de amistad. Y eso lo vemos en Jesús y lo necesitamos cada uno de nosotros. Pero también no solo busca la compañía de los amigos, sino reconoce la realidad de la necesidad que tiene de la compañía y la dirección del Padre. Ese Dios todopoderoso. Él sabía perfectamente de qué manera tenía que acercarse a él, ¿no? Y adelantándose un poco, dice el versículo 35, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora y decía, Abba Padre,
Para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aquí se describe la importancia fundamental de la oración, ¿verdad? Esa parte fundamental de la relación con Dios, a través de esos momentos tan íntimos que podemos tener en la oración. Ese momento en el cual Jesús no estaba dudando de que el Padre supiese todas las cosas. Era el plan del Padre. Lo sabía perfectamente, pero entraba en ese diálogo con Él a través de ese tiempo de oración, ¿no? Y fijaros cómo ese tiempo de oración que siempre necesitamos en nuestra vida, y mucho más cuando tenemos que tomar decisiones, nos habla de cómo Jesús abre su corazón. Tengo dudas. ¿Por qué tengo que ir a la cruz? ¿De qué manera tengo que vivir esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vale? Y aquí no es que le quisiera informar al Padre, es que entra en ese diálogo con Él, en esa conversación con Él, en esa profundidad de la relación con Él. Vamos a pensar juntos, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver lo que tengo que caminar y lo que tengo que hacer cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos sentimos vulnerables como seres humanos. Es ahí cuando empezamos a escuchar de una manera especial la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere comunicar a cada uno de nosotros, porque es la forma que tenemos de despejar esas dudas. Y a veces nos comportamos como pseudoespirituales. ¡Fua! ¡Qué maravilloso! El Señor me va a ayudar en este momento y voy a pasar por encima de las aguas. Y luego cuando llega el momento, ¡fa! Porque no hemos alineado nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Porque no estamos en sintonía real con lo que Dios quiere. Señor, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que quieres tú? Y ahí le vemos de qué manera abre su corazón, ¿no? Y es consciente de la persona que está delante de él, es consciente a quien está hablando. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y aquí tiene dos ideas. Por un lado, oyes, el Dios Todopoderoso todo lo puede. Y cuando hace una cosa, realmente es por su poder. Y cuando no lo hace, también es por su poder. No es que se dude del poder de Dios. Es que Dios, Él conoce al Padre y sabe que no hay limitaciones para Él. Pero también conoce que es su Padre, Abba, de forma cariñosa. Y como Padre, nosotros como seres humanos a veces nos equivocamos y no tenemos buenos sentimientos hacia los demás, de nuestra familia a veces, ¿verdad? O podemos caer en errores o en situaciones complicadas con relación a la familia, pero Dios no. Dios no solo sabe lo que nosotros necesitamos, sino que también hace lo que es mejor para nuestra vida. Y Jesús en este momento lo sabe y lo proclama. No se trata de falta de poder, se trata de ver su voluntad, de ver su plan, de ver su propósito, de ver lo que Él quiere seguir. Y fijaos de qué manera, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aquí nos está hablando de una confianza absoluta en el Padre. Hay lucha, hay momentos difíciles. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que morir? ¿No hay otro camino? Pero tú conoces el mejor camino, no solo para mí, sino para los demás. No solo para cumplir mis deseos, sino para cumplir tu plan, para cumplir tu objetivo, para cumplirle esa salvación. Y fijaros que la clave de la oración de Jesús no es «dame, Señor», sino la clave de la oración de Jesús es «¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quieres dirigir mi vida? ¿Hacia dónde me quieres dirigir?» Con todo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, verdad? Nosotros es, dame, Señor. Tengo esta necesidad, dame. Tengo este camino, líbrame. Tengo tú dame. Tú dame que yo recibo. Pero no es, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo tengo que orar? ¿Tengo que orar por sanidad? ¿O tengo que orar para que la enfermedad siga y esa enfermedad le pueda ayudar a comprometerse con Dios?
¿Tengo que ayudar para que tenga más trabajo o para que tenga menos trabajo y se comprometa con Dios? ¿Tengo que orar de una manera o tengo que orar de otra? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos la voluntad de Dios y tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones para tomar buenas decisiones. Y fijaos, Jesús tiene un propósito. Cuando se acerca al Padre, el propósito es de obedecer. Parece como que hay una lucha, un tire y afloja, ¿verdad?, entre el Padre y el Hijo. A ver qué pasa, hacia dónde tengo que ir, cómo tengo que hacerlo, de qué manera. Pero voy a obedecerte, ¿eh? Tú eres mi Padre y yo voy a obedecerte. Porque, fijaros, esto es una oración no contestada. La oración de Jesús fue rechazada. Dios no le dio lo que pidió. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando Dios no nos da lo que queremos, verdad? Cuando nuestras oraciones no son contestadas, ya empezamos. No hay madurez, hay falta de fe. No es la persona comprometida con el Señor. El Señor ya no tiene tanto poder. ¿Qué ha pasado? ¿Me habré equivocado de Dios? O ya empezamos con las dudas, ¿verdad? Pero en Jesús estaba claro. Dios tiene poder. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo lo voy a obedecer. Esa es la oración. Y esa es la oración que realmente contesta a Dios. Porque Jesús no estaba pidiendo librarse, estaba pidiendo hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Una decisión que marca historia, ¿verdad? Y que si no hubiera dicho que sí, ninguno de nosotros hubiéramos tenido vida eterna, ni salvación, ni perdón, ni acercarnos al Dios Todopoderoso. Pero, hermanos, que estos ejemplos nos ayuden a tomar buenas decisiones, decisiones correctas, que no sean por nuestro parecer, por nuestros sentimientos, sino que sean dirigidas por el plan, por el propósito, por el objetivo de Dios, teniendo una cabeza bien ordenada, ¿verdad? Las ideas claras, conforme a la palabra de Dios y siendo personas íntegras y piadosas que buscan cumplir el objetivo de Dios. Y es ahí donde realmente nosotros vamos a poder tomar esas buenas decisiones que no solo serán beneficiosas para nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por esa decisión que tomaste, no solo de venir a esta tierra, sino de llegar hasta la cruz, Señor. Gracias. Gracias por considerar ese plan del Padre y por pagar ese precio que implica nuestra salvación. Ayúdanos a seguir tu ejemplo para tomar buenas decisiones, para que tomemos buenas decisiones en nuestra vida. Y perdónanos, Señor. Perdona nuestros errores y pecados. Ayúdanos en nuestra debilidad, porque sí que es verdad que en nuestro corazón está glorificarte a ti. A veces nuestra vida no lo refleja, pero danos el poder, la sabiduría y la valentía, no solo de proclamar, sino de vivir conforme tu propósito. En Cristo Jesús. Amén.